Hoy, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes y hoy vamos a compartir lo que es la Santa Cena. Esto es en memoria de nuestro Señor Jesucristo, así que eh, Primera de Corintios, capítulo 11, habla acerca de esto, de la importancia de participar de la cena del Señor, ¿verdad? Y de hacerlo en santidad. Eh, Aquí nos habla acerca de quién instituyó esto de la cena del Señor. Y dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, esto lo recibió Pablo del Señor, ¿verdad? Esto es algo instituido por nuestro Señor Jesucristo y que se los enseñamos o que lo estaba enseñando Pablo a la iglesia de Corintio y también a nosotros se nos está enseñando que esto es parte de hacerlo en memoria de nuestro Señor Jesucristo, pero hay que hacerlo en santidad y esto es necesario delante de Dios. ¿Y qué es andar en santidad? Bueno, andar, eh, ¿cómo decirlo así? Confesando nuestros pecados y de manera limpia delante de Dios. Dice 1 Corintios 11:27, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, del juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, nos da una advertencia aquí de participar dignamente de la cena del Señor. Y participar dignamente no quiere decir que usted es que haya sido perfecto, sino que realmente esté a cuentas con el Señor. Eso es lo que le quiero decir. Entonces, hoy vamos a decirle, vamos a participar de la cena del Señor y no quisiera que nadie se quedara sin participar. Y no quiere decir que usted tiene que arreglar todo de un solo, ¿verdad? Sino que tiene que estar listo para decirle, Señor, yo quiero andar en rectitud, quiero andar en santidad, quiero no andar en mi pecado más, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que nos examinemos a nosotros. Vamos a examinarnos y pedirle perdón al Señor si hemos cometido alguna falta para poder participar de manera digna en lo que es la cena del Señor. Oremos. Dios, Padre, aquí estamos delante de ti en oración. Señor, ayúdanos a examinarnos. Míranos si vamos por mal camino, Señor. Míranos si vamos por un mal camino y vuélvenos a ti, porque no queremos andar fuera de tu voluntad. Señor, gracias, porque tú eres misericordioso. Tu palabra dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tú eres fiel y justo para perdonarnos
de toda maldad, no solo de alguna, de toda maldad. Señor, queremos estar limpios delante de ti, a cuentas delante de ti. No queremos dejar de participar, Señor, de la cena para continuar en nuestro pecado, Señor. No es lo correcto. Por favor, Señor, perdona nuestras faltas y ayúdanos a vivir en santidad. Queremos participar de esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Invito a los hombres que puedan pasar. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y el pan es lo que vamos a pasar ahorita. Los hombres van a pasar por cada uno de ahí, de los asientos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y vamos a participar en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, gracias Señor por esta oportunidad que me da de servir en este evento tan importante, Señor. Gracias por el año, Señor, que nos das y que te pido que nos des esa valentía de estar siempre caminando en tu obra. Padre, gracias por ese sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo por nuestros pecados, Señor, por los de todo el mundo, dice tu palabra, y que gracias por eso, Señor, y quiero pedirte también para que nos dejes esa fortaleza, esa fuerza para que sigamos haciendo esto, Padre, porque tú dices que lo hagamos en memoria suya. Bendícenos, guárdanos. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado. Entonces la copa van a pasar los hombres a repartirla. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y en memoria de nuestro Señor Jesucristo vamos a participar de esta copa. Señor, te damos gracias por el sacrificio tuyo, Señor, en la cruz, por tu sangre derramada, esa sangre, Señor, que nos redime, que nos compró, que nos ha comprado, Señor, nos ha libertado del pecado. Gracias, Señor, por ese sacrificio.
por el cual nosotros hoy vivimos, Señor. Padre, limpia nuestros pensamientos, Señor. No permitas que seamos influenciados. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar, porque en ti, Señor, está nuestra salvación. Gracias, Cristo. Te alabamos, te damos honra. Amén. Y damos gracias a nuestro Dios porque comenzamos este año delante de nuestro Dios, haciendo esto en memoria de nuestro Dios, y eso nos ayuda a vivir en santidad también. Los niños pueden pasar a sus aulas de escuela bíblica y nosotros nos vamos preparando con el mensaje. Vamos a ir a Lucas 1, 39 al 35, al 56, perdón. Lucas 1, 39 al 56. Muy bien. El título de esta enseñanza es María, Elizabeth y las señales del cumplimiento de la profecía angelical. Vamos a leer Lucas, dice así. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Quiero pedirte tu ayuda para compartir tu palabra, Señor, y que podamos entender, Señor, lo que dice aquí, Señor, y te pedimos tu ayuda, Señor. Reconocemos que te necesitamos. Y gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. María, Elizabeth y las señales del cumplimiento de la profecía angelical. Entonces, en la Biblia encontramos a personas que pidieron señales a Dios para poder cumplir con lo que Dios les mandaba.
Tenemos el caso de Moisés que pidió una señal para mostrarle al pueblo, a su pueblo, para que pudieran creerle. Eso lo encontramos en Éxodo 4, 1 al 5. Y fue así que Dios le dio una señal a Moisés. Gedeón fue alguien que pidió señal de Dios para ir y derrotar a los madianitas. Lo encontramos en Jueces 6, 16 al 23. Ahora, Gedeón pidió unas señales bien particulares, bien interesantes, pero Dios se las respondió. Ahora, aunque María no pidió señal de parte de Dios, pero en su visita a Elizabeth, ella recibió 3 señales que confirmarían el cumplimiento de la profecía angelical. 3 señales que vienen a ser como esa confirmación de ese cumplimiento de esa profecía angelical. Entonces, su parienta Elizabeth, ella misma es una señal. Todo lo que le aconteció a Elizabeth viene a ser una señal, porque ella era una mujer estéril, era una mujer que estaba estéril y que era de edad avanzada. Y Dios hizo el milagro en ella y quedó embarazada. Y esto fue una señal para ella. Pero no solo eso, el bebé que tenía en su vientre era también una señal. ¿Por qué? Porque ese bebé, al momento de recibir la visita y el saludo de María, ese bebé se gozó, se movió en su vientre, y esa fue también una señal. Pero no solo esa señal, al final vemos que Elizabeth también dio una profecía a María y una señal profética, y esta fue la tercera señal. Así que vamos a ir a ver cada una de estas señales. La señal de su pariente. Primero, dicen, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entonces, ¿en qué tiempo sucedió esto? Esto fue en el tiempo cuando María concibió del Espíritu Santo. Cuando Elizabeth también había concebido por obra sobrenatural de parte de Dios, siendo estéril, siendo una mujer ya de edad avanzada, concibe. Dice Lucas 1:36 que era el 6º mes de embarazo de Elizabeth. 6º mes de embarazo. Y María, unos pocos días antes, pocos días después de haber recibido el mensaje, fue a visitar a Elizabeth. Fue a una zona montañosa de Judea donde vivía Zacarías y Elizabeth. Entonces, en ese tiempo ocurre aquí, en aquellos días, dice, en aquellos días, o sea, poco tiempo después de haber recibido el mensaje, María, es que ella va a visitar a Elizabeth. Y llega a este lugar, ¿verdad? Se desconoce cuál era el lugar o el pueblo donde vivía Zacarías y Elizabeth, pero según una tradición del siglo VI, ubica esta aldea como a 8 kilómetros de Jerusalén. Ahora, ¿por qué fue a visitar María a Elizabeth? ¿Por qué ir a visitar? Pues no se nos dice el por qué. Algunos han dicho que María fue a visitar a Elizabeth porque ya estaba en embarazo para evitar el escándalo, pero esto no es así, porque en los primeros meses de embarazo no hay una evidencia de que alguien está así embarazada, ¿verdad? No hay tal evidencia. Y María estaba en sus primeros meses de embarazo. Más bien sería más evidente en su viaje de regreso. Entonces, podemos decir que no fue por evitar el escándalo. Lo más probable que María se fue a visitar a su pariente Elizabeth porque quería saber de su pariente y quería ver la señal que el ángel le había dicho, porque el ángel le había dicho que su pariente Elizabeth estaba encinta, la que llamaban estéril. Entonces, María posiblemente quería visitar a Elizabeth para ver lo acontecido, para ver lo que estaba sucediendo con
Elizabeth. Y dice el versículo 40, cuando leemos, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Entró en casa de Zacarías y saludó. Ahora, los saludos hoy en día, ¿cómo son? Son bien breves, son bien informales y también bien frívolos, o sea, rápido, nos saludamos así, ¿verdad? Ni conocemos a las personas. Pero en este tiempo, en el antiguo cercano Oriente, era un suceso social extenso. Era algo que implicaba un diálogo. Era algo que no solamente era así como un saludito, hola y me voy. No, era algo que llevaba su tiempo. Por ejemplo, vemos a Moisés con su suegro Jetro en Éxodo. Vamos a ir a Éxodo 18. Si me acompañan todos en Éxodo 18, dice así, Éxodo 18, versículos 7 y 9 dice. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, dice, y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Miren qué increíble, o sea, esto es algo, un saludo. Y se preguntaron el uno al otro, ¿cómo estaban? Y vinieron a la tienda y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Amén. Entonces, vemos que este saludo no fue algo así como que lo mismo pasó, es lo mismo, es probable, o mejor dicho, es lo que pasó con el saludo de Elizabeth, con el saludo de María a Elizabeth. No fue algo que solo fue así, no fue algo que solo, hola, y ya estuvo. No, fue algo en lo cual que es muy probable que María y Elizabeth conversaran entre ellas, conversaran acerca de los detalles de sus historias, de todo lo que les estaba sucediendo a Elizabeth. Elizabeth le contaría acerca de los acontecimientos sobre su embarazo, comenzando desde la aparición del ángel a Zacarías, y María le contaría acerca de la visita que tuvo del ángel poco antes de llegar ahí, y hablarían acerca de sus similitudes en las historias y hablarían acerca de quién era ese hijo que iba a nacer de María. Y estarían asombradas por todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, esto no fue un saludo así, no, nada más, fue un saludo que llevó su tiempo. ¿Y qué señal recibe María de esto? Que su pariente le da señal de que la profecía dada por el ángel se cumpliría, porque ella misma, Elizabeth, era una señal. Ella había sido estéril y estaba en edad avanzada, pero sin embargo, Dios le mandó este ángel y este ángel le anunció lo anunció a Zacarías lo que iba a suceder, y el ángel cumplió, porque ella ya estaba en su 6º mes de embarazo. Entonces, esto es una señal. Realmente Elizabeth es una señal de parte del cumplimiento de lo que le venía a María, de que Dios iba a cumplir lo que se le había anunciado a María de parte de aquel ángel, de parte de Dios también. Ahora, no solo eso, también el bebé era una señal de este cumplimiento, porque dice en el versículo 41, vamos a ir a Lucas, ¿verdad? Lucas 1:41 dice así: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué aconteció? Que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, o sea, aquel diálogo, que en medio de aquel diálogo que ellas estaban teniendo,
Entonces la criatura saltó en su vientre. Ahora, esto no solo fue un simple movimiento que probablemente haya tenido, que muy común tienen las mujeres, ¿verdad? Y Elizabeth también. Esto fue algo totalmente diferente. Tanto así que Elizabeth exclamó en el versículo 44, tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. En el versículo 44 nos dice que aquella criatura saltó de alegría. O sea, aún estando en el vientre. Y recordemos quién era esa criatura que tenía Elizabeth. Era el heraldo del rey. Era el que iba a anunciar, a preparar el camino para el rey. Entonces, él se alegró, ese bebé se alegró en el vientre de su madre. Y esto fue algo bien característico del ministerio de Juan el Bautista. Encontramos en Juan 3:29, si me ayudan a buscarlo. Dice así. Juan 3:29 dice así: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, mi gozo está cumplido. Y esto quiere decir que Juan el Bautista se alegraba de todo lo que estaba aconteciendo en el ministerio de Jesucristo y de cómo él estaba haciendo, pues oía acerca de los milagros, oía acerca de las sanaciones, oía acerca de la resurrección de los muertos. Y Juan se gozaba de esto, se gozaba porque decía, Jesucristo es el esposo de la iglesia. Y el amigo que yo soy, dice, yo me gozo por eso, porque oigo acerca de todo lo que le acontece, de todo lo que acontece. Y esto fue una característica del ministerio de Juan el Bautista, ese gozo por lo que Jesús estaba haciendo. Podemos decir que esa era una señal también para María, una señal. El bebé que iba a nacer era la señal porque se gozaba del Mesías, aún desde el vientre de su madre. Y también se nos dice que ese bebé, Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer. En Lucas 1:15 se nos menciona acerca de que iba a ser lleno del Espíritu Santo. El mismo bebé, ese bebé Juan, el mismo Dios señala a María sobre el gozo que sentía por Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Se imaginan esas criaturas en el vientre? Y aquí Juan gozándose, así como su madre se gozaba, también ese niño se gozaba de Jesús que venía al mundo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Cuántos esperamos la venida de nuestro Señor? ¿Cuántos nos vamos a gozar cuando estemos delante de Él? ¿Y cuántos nos gozamos ahora? ¿Estamos listos para esa venida? ¿Estamos cumpliendo con el ministerio? Parte de ese gozo también se muestra en cómo estamos viviendo para el Señor y cómo estamos sirviendo y cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo. ¿Qué es lo que nos da gozo? Si lo estamos haciendo para el Señor, si su gozo es el Señor, aquí lo vamos a ver en la iglesia y va a querer venir aún cuando sea 1 de enero. Amén. La señal profética. Versículos del 41, 42 dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y a qué se refiere esto cuando dice
que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. En el momento que Elizabeth oyó el saludo de María, en el momento que se estaban saludando, ellas estaban hablando, dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Fue llena del Espíritu Santo, o sea, fue controlada por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo toma el control en su vida, en todo su ser, ¿verdad? Y también la criatura, dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres. También esa criatura, bueno, saltó en su vientre, ¿verdad? Pero dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y fue controlada por el Espíritu Santo, y en ese momento fue inspirada a decir una alabanza hacia María. ¿Cuál fue esa alabanza? Bendita tú entre las mujeres. Vemos que cuando alguien es controlado por el Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo, a menudo también pronuncia un mensaje profético. Por ejemplo, David en 2 de Samuel 23:2 dijo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, dice, y su palabra ha estado en mi lengua. David habló profecías cuando fue lleno del Espíritu Santo. Zacarías profetizó en Lucas 1:67. Nos habla de que Zacarías dio también una profecía. No la vamos a leer porque es del 67 al 69, pero también fue lleno del Espíritu Santo y en ese momento profetizó. Simeón, y este sí lo vamos a buscar, Lucas 2:27 al 32. Simeón, alguien que esperaba ver a Jesús, también fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Lucas 2:27 al 32. Dice así, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces vemos a un Simeón hablando una profecía, diciendo una profecía cuando fue lleno, guiado por el Espíritu Santo. Y por eso vemos a Elizabeth también hablando palabra de Dios. ¿A quién? A María. Y le dice, bendita tú entre las mujeres. ¿Qué es lo que le está diciendo Elizabeth a María? Le está diciendo, Dios te ha bendecido más que todas las mujeres y tu hijo es bendito, le está diciendo. Dios te ha dado el favor más grande entre todas las mujeres. ¿Cuál es ese favor? Ese favor es que tú es la que por medio de ti van a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey de Reyes y Señor y Señores. Dios te ha bendecido con algo tan grande. María fue bendita entre las mujeres por cuanto recibió el privilegio de dar a luz al Mesías. Y es interesante que en la cultura judía los hijos eran quienes le daban la posición a las mujeres. De hecho, hay una expresión en Lucas 11:27, una mujer que le dio alabanza también a María y le dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, le dice. Lucas 11:27, una alabanza para María. La conclusión de Elizabeth fue que María era la mujer más bendita de todas porque llevaría el hijo más grandioso. El hijo más grandioso.
Y cuando le dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu vientre se refiere a los hijos que son dados por Dios. Por ejemplo, en Génesis 32 dice, y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Está hablando de los hijos. Deuteronomio 7:13 dice, y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Y está hablando de los hijos. Entonces, el fruto de su vientre era aquel que venía, el Salvador, el Señor y Salvador. Era el Mesías. Cuando vamos a Juan 4:25 al 26, dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces aquel niño que venía era el Mesías, era el Salvador del mundo. En Juan 4:42 nos dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Este era el Mesías que venía. Él era, en Hebreos 7:26 nos dice que era apartado del pecado, el alto y sublime. Y dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Era el más sublime, el que era más sublime aún que los cielos. Era el Señor de gloria. En 1 Corintios 2:8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Era el Señor de gloria que venía en ese vientre. El Rey de Reyes en Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Este no era cualquier niño, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el versículo 43 nos dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Ahora, ¿qué quiso decir Elizabeth con esta pregunta cuando dice la madre de mi Señor? En realidad, Elizabeth estaba diciendo una bendición sobre sí misma. Ella estaba reconociendo, ella era alguien humilde y se sintió indigna de estar en presencia de alguien tan honrada como María. Por eso dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Fue una expresión de confianza de parte de Elizabeth, de que el niño que iba a nacer era el Mesías, el hijo de David. Lucas 20:44 dice, David pues le dijo, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Elizabeth comprendió que quién era este niño. Y esto solo pudo ser por medio del Espíritu Santo. Y entendió la reacción de su hijo también en su vientre y la importancia del niño de María, ese hijo que venía en el vientre de María. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, ¿era María la madre de Dios? Aquí nos dice el versículo 43. Dice así, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? La madre de mi Señor. Entonces, ella
¿Era María la madre de Dios? La Biblia no nos dice esto, porque ese niño que iba a nacer es el Dios eterno. En Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús antes de nacer. En el 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces en el Juan 1:1 nos dice, en el principio, o sea, antes de todo lo creado, en el principio era el verbo, o estaba ya Jesús, ya estaba Jesús, ya estaba Jesús antes de ser de todo lo que existiera. Antes de María ya estaba Jesucristo. Jesucristo es el Dios eterno. Y en el 1:3 nos dice, y aquel verbo, y todas las cosas, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo fue creado por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo no nació en ese momento. Jesucristo es el eterno Dios. Jesucristo es el creador de todo. Jesucristo es aquel que ha estado siempre, no tiene un principio y no tiene un fin. Entonces, no hay tal de que María era la madre de Dios, porque Dios no tiene principio. Ahora, tuvo que nacer a través de una mujer, tuvo que nacer a través de alguien, y esta era María, y fue muy favorecida. La Iglesia Católica ha tratado de meter esta idea de que María es la madre de Dios, pero en ninguna parte del Nuevo o del Antiguo Testamento vemos esto, porque Jesús es el Dios que siempre ha existido. Entonces no hay tal afirmación de que María sea la madre de Dios, porque Dios no tiene un principio. Dios ha existido desde siempre, pero sí fue en el tiempo que estuvo en la tierra aquella mujer por la cual nació y se sometió Jesucristo en ese tiempo, pero como humano, pero él era el Dios todopoderoso que siempre ha existido. Y en el versículo, vamos a ir todavía, en el versículo dice, ¿por qué se me concede a mí? El versículo 43, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Al final le dice María, culmina con esta bendición, o mejor dicho, con esta profecía o bendición, podemos decirle. Dice, bienaventurada la que creyó. ¿Por qué? Dice, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor, o de esta alabanza, mejor dicho, de Elizabeth a María. Esta es la declaración final de Elizabeth. Le dice, bienaventurada la que creyó. Y la verdad que María creyó el mensaje de parte del ángel. Y le dice, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Se cumplirá, dice, lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces, ellas tenían una plena confianza. Elizabeth tenía plena confianza de que se iba a cumplir todo lo dicho, así como se cumplió en Elizabeth. María tenía una plena confianza y también Elizabeth. ¿Qué aprendemos con esto? Primero, que María no es la madre de Dios ni la reina del cielo,
Ella no representa ningún papel de redención de los pecadores, porque ella era una mujer, una mujer que había sido favorecida de parte de Dios. Sin embargo, vemos que ella es un modelo de fe porque creyó al mensaje del ángel, y no solo eso, también un modelo de humildad, porque ella vemos esa humildad al considerarse una mujer pues indigna de poder de tal favor de parte de Dios. Y vemos también un ejemplo de obediencia en María y de gozo y de adoración de parte de ella. Pero vemos todo esto, ¿verdad? En esto radica la grandeza de esta mujer, en esa humildad, en esa obediencia que tuvo, en eso de sumisión a Dios, a la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de María al final? Fue una alabanza de parte de María. Ante todas estas señales vemos una alabanza de parte de María en el versículo 45 al 56. Perdón, del 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. O sea, ella está diciendo: oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Engrandece mi alma. Y es una adoración. La respuesta ante todas estas señales de que ella recibió es un acto de adoración, pero un acto de adoración que viene de su interior, dice, de su alma, con todo su ser. Un acto de adoración con todo su ser, dice, y mi espíritu también habla de su parte interior, se regocija en Dios mi Salvador. Se regocija en Dios mi Salvador. Cuando habla de Dios mi Salvador, María está reconociendo que ella misma es una pecadora y que necesita también de un Salvador. Así que vemos que María no es inmaculada como se menciona o como se dice en algunas iglesias. María es alguien que necesitaba también de un Salvador. Y vemos también en el versículo 48 la humildad de ella, porque han mirado, dice, la bajeza de su sierva, han mirado la bajeza de su sierva. Ella misma se consideraba, tenía una actitud de humildad, pero no solo una actitud de humildad, también se consideraba una sierva, una esclava del Señor. Ella estaba diciendo: yo soy tu esclava, tú puedes hacer conmigo lo que has dicho. Y vemos una humildad en María al considerarse así. No solo eso, también vamos a seguir, dice: pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y algo bien interesante, que la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Cuando habla de espíritu, habla de con todo nuestro ser, con todo nuestro interior. Y María estaba adorando a Dios con todo eso, con todo su ser, pero también en verdad. ¿Por qué en verdad? La misma palabra nos dice que la palabra de Dios, tu palabra es verdad. Entonces, María también lo hizo en verdad. En la palabra de Dios, Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y vemos en los versículos 49, dice: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Ahora María está hablando conforme a la palabra de Dios, el poderoso. Santo es su nombre, está diciendo santo. María era una muchacha de apenas 13, probablemente 13 años cuando sucedió esto. Y aún conocía la palabra de Dios.
Dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Esto está citando el Antiguo Testamento en todo esto. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Está hablando acerca de todo lo que hizo en el tiempo antiguo, cuando el éxodo, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, quitó los tronos a los poderosos y exaltó los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Está citando a Abraham, una mujer, una muchacha de 13, probablemente 13 o 14 años, pero que conocía la palabra de Dios y que adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Eso nos llama a los jóvenes. ¿Cómo está tu vida? ¿Está llena de la palabra de Dios? ¿O está llena de Facebook, de TikTok o de otras cosas? Eso no es lo que importa. Y también los adultos, también hay muchos que pasan en eso. Para concluir, hermanos, María fue a visitar a su pariente Elizabeth y aunque no buscaba señales, porque no vemos que el ángel le reprendió por incredulidad, aunque no buscaba esto, sí quería estar con su familiar y ver lo que le acontecía. Sin duda ella recibió señales, de estas señales de parte, bueno, que confirmaban la profecía angelical. Y su pariente Elizabeth era una de ellas, ese bebé también, y también la profecía de Elizabeth también eran señales acerca del cumplimiento de lo que le anunció el ángel. Ah, al final de esto vemos a una María que adora a Dios en espíritu y en verdad. Dios nos dio profecías. Aquí está su palabra. Cuando hablamos de profecías, nos está diciendo lo que va a acontecer en el futuro. Y la pregunta que te debes hacer es, ¿estás listo para cuando venga el Señor? Si yo te preguntara hoy, si el Señor viniera el día de hoy, ¿estarías con el Señor en su gloria o te quedarías? Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pregunta, si viniera el Señor hoy, ¿te irías con Él o te quedarías? O si murieras el día de hoy, ¿irías con el Señor o irías al lugar de tormento? Y si no puedes responder esa pregunta, necesitas conocer lo que dice Dios en su palabra para poder estar con Él y recibirle a Él. Un día vas a morir. Hay muchas personas murieron en este año, incluso en este último mes de diciembre, personas famosas, toda su fama se quedó ahí. Y la pregunta es, ¿y tú? Si murieras hoy, si no te diera ni el chance para arrepentirte de tus pecados, ¿a dónde irías? Oremos. Gracias, Señor. Tú nos confrontas con tu palabra, Señor. Necesitamos, Señor, de ti. Que podamos responder esta pregunta, Señor, ¿a dónde voy? ¿A dónde vamos si morimos?
O si tú vinieras antes, Señor, estaríamos contigo. O si nos estamos engañando, Señor, creyendo de que somos, de que en realidad te hemos aceptado como Señor y Salvador, pero en realidad nuestras vidas no demuestran eso. No demuestran que amamos, que nos gozamos en el Mesías. No demuestra que nos gozamos en Jesús, que Él es nuestro gozo, sino que nuestro gozo muchas veces es otras cosas. Ayúdanos a examinarnos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.